Últimas noticias hoy 17 de noviembre 2018 /vertical. Marchas buscan crear sensación de caos y allanar llegada de Petro al poder en 2022. Eso dice Diego Martínez en su columna del País, de Cali, en un análisis en el que destaca que las movilizaciones tienen claras motivaciones políticas. No nos digamos mentiras. Sus promotores son los miembros de la Colombia Humana, con Gustavo Petro a la cabeza, sostiene Martínez en su columna, y pone en duda que lo que busque el petrismo con esas movilizaciones sea más plata para las universidades públicas o que Duque desista de aplicar el IVA a la canasta familiar. La intención ulterior de esas movilizaciones es crear una sensación de caos en el país, con el fin de allanar la llegada de Petro al poder en el 2022, asegura el columnista, y señala a Petro, a quien califica de padre de la Colombia Humana, de presentarse ante su cauda como el Mesías que va a poner orden y va a hacer justicia en este país. Y más de uno se cree ese cuento chimbo. Para Martínez, la estrategia del petrismo es clara, pero torpe desde el punto de vista político, porque la gran afectada con estas movilizaciones ciudadanas es la clase media, que es a la que Petro tiene que conquistar si quiere llegar a la presidencia. Esa estrategia sirve para garantizar el apoyo de la izquierda, pero con ella espantan a la gente de centro, que es la mayoría de este país, continúa el columnista. Olvidan que la izquierda no representa más del 30% del electorado y que esos votos no alcanzan para conquistar el poder. Subraya, además, que con ese proceder, el petrismo refuerza la sensación que muchos colombianos tenemos de que la izquierda radical es muy buena para generar caos, pero muy mala para ofrecer soluciones y, sobre todo, para aplicarlas. Y termina. Buena parte de los estudiantes marcha con la legítima intención de reclamar más atención para la universidad pública. Respetable. Eso sí, quienes están en ese plan deben tener cuidado y no dejarse utilizar como idiotas útiles por quienes tienen objetivos muy diferentes al impulsar esas protestas. En Venezuela se hicieron grandes comelonas para recibir a Petro, diputado opositor. El diputado dijo que el exalcalde de Bogotá asesoró a funcionarios chavistas en materia de seguridad y servicios públicos. El diputado venezolano Richard Blanco le pidió al gobierno de su país que explique qué tipo de financiación buscó Gustavo Petro en Venezuela, luego de que el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, afirmara que el ex candidato presidencial pidió recursos para una campaña política. Son ellos los que tienen que encargarse de demostrar cuáles fueron esos recursos y que pidió el señor Petro allá, manifestó en entrevista con Blue Radio. El diputado dijo que, hace 2 años, el exalcalde de Bogotá asesoró a funcionarios chavistas en materia de seguridad y servicios públicos y que fue muy bien atendido por el gobierno de Maduro. Hace 2 años nosotros alertamos de la visita del señor Petro a Caracas, luego de un llamado que le hiciera Jorge Rodríguez, una de las figuras más importantes del oficialismo, para que lo asesorara en materia de seguridad y servicios públicos en la ciudad de Caracas. Se trató de una asesoría entre amigos y camaradas, señaló. Se supo con todas las autoridades del régimen de turno.
se hicieron grandes comilonas y grandes ágapes para el Señor, y nosotros que recibimos nada porque Caracas es un desastre, añadió. El pasado miércoles, Cabello dijo que el ex candidato presidencial estuvo en Venezuela pidiendo apoyo para su campaña y lo señaló de cobarde por hablar ahora mal del chavismo. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden, dijo Cabello la madrugada de hoy durante su programa de televisión Con el Mazo Dando. El considerado número 2 del chavismo pidió a Petro no meterse con Venezuela y le aseguró que los colombianos más nunca le van a apoyar porque, según él, a los pueblos no le gustan los guabinosos, dudosos, ni los cobardes. Por su parte, el exalcalde dijo que nunca ha pedido ayuda económica al gobierno del vecino país, al que calificó de una rosca que no tiene nada de revolución. No he pedido nunca ayudas para la acción política. Abrir paréntesis. Lo que ha planteado Diosdado Cabello es, básicamente, una angustia porque nosotros no respondemos a la línea política que ellos ejercen que, en mi opinión, es profundamente equivocada respecto a su sociedad, puntualizó Petro. Petro hoy estará en Riohacha, apoyando al candidato a la alcaldía Miguel Ángel López. A partir de las 2 de la tarde de este viernes, el ex candidato presidencial y senador de la República Gustavo Petro Urrego está en suelo riohachero, hablándole a sus habitantes, desde la plazoleta del Coliseo Ederjón Medina Toro. Petro Urrego llega para motivar a la población para que acompañen en las urnas este 2 de diciembre a Miguel Ángel López Hernández, quien aspira en convertirse en alcalde de Riohacha. López Hernández, candidato de la Unión Patriótica y de las fuerzas alternativas que existen en el distrito, entre ellas, la Riohacha Humana, grupo que representa en la ciudad a Gustavo Petro. El senador de la República aseguró que disertará sobre los problemas profundos de La Guajira, del tema del agua, lo que puede implicar el IVA a la comida, en las actuales circunstancias de desnutrición en el departamento, de lo que significa la ausencia de financiación de la educación superior. Miguel Ángel López Hernández es uno de los 4 candidatos que han postulado su nombre buscando el favor de la sociedad riohachera. Los restantes son Juan Carlos Suaza, Manuel Sierra de Luque e Hilera Costa Mejía. Cuando Iván Duque comparaba el IVA con la baja popularidad de Santos. El mandatario llegó a 100 días de gobierno con niveles de aceptación bajos según encuestas. El presidente Iván Duque llegó a 100 días de gobierno. Y lo hace con la iniciativa de gravar el IVA a gran parte de la canasta familiar y con una popularidad según la firma Invamer. Y justamente estos dos temas, el IVA y la popularidad presidencial, le valieron varias críticas de Duque a Santos. Colombia es el país de América Latina donde la popularidad del presidente está por debajo del IVA, escribió Duque a través de su cuenta en Twitter, el 30 de noviembre de 2017, cuando Juan Manuel Santos llevaba 7 años de gobierno. En otro mensaje, Duque daba cuenta de las plagas. El 1 de marzo de 2016 escribió _plagas 12. A este punto, la tasa de desempleo y la popularidad del presidente van a tener el mismo porcentaje,
Santos es el único presidente de la historia que tiene la popularidad por debajo del IVA. Su gobierno acabó con el sentido empresarial, desperdició la bonanza petrolera y les pasó la cuenta al ciudadano y al empresario con más impuestos, señaló Duque, en otro mensaje, el 25 de febrero de 2018. El presidente, Iván Duque, cumplió sus primeros 100 días en el cargo, un periodo en el que las vicisitudes propias del gobierno y una difícil relación con la oposición le han puesto cuesta arriba el inicio de su mandato de 4 años. Duque, que como candidato del Partido Centro Democrático ganó las elecciones más polarizadas que recuerde Colombia, asumió la presidencia el pasado 7 de agosto y el arranque de su gobierno no ha sido la tradicional luna de miel con el poder. En sus primeros días como presidente, ha mostrado cercanía a la gente en sus viajes por el país y se ha mantenido fiel a su promesa de no gobernar mirando el espejo retrovisor, pero su carisma no le alcanza para conquistar a una oposición de izquierdas implacables tanto en el Congreso como en las redes sociales. Una de sus medidas más osadas fue la de acabar la práctica del Ejecutivo de repartir cargos públicos y partidas del presupuesto entre políticos a cambio de su apoyo en el Congreso, conocida en el país como mermelada, lo que le ha provocado dificultades para construir una mayoría legislativa. Sin embargo, Duque dijo que prefiere no tener una aplanadora en el Congreso, con mayorías como sus antecesores, sino un trato respetuoso donde permitamos que se construya sobre la base de argumentación sensata, la argumentación posible, la argumentación necesaria. En estos 100 días le hemos mostrado al país que hay coherencia, hemos presentado políticas para la discusión pública, sin aplanadoras, pero permitiendo la deliberación serena y necesaria donde se respete el papel del Congreso, afirmó al presentar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En el Congreso, su gobierno ha enfrentado ya 2 intentos de moción de censura de la oposición contra su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por un supuesto conflicto de intereses como promotor, hace una década, de los llamados bonos de agua para la construcción de acueductos que causaron pérdidas económicas a 117 municipios pobres. Su ministro sigue en el ojo del huracán en el legislativo y en la opinión pública por presentar una polémica e impopular reforma tributaria, llamada Ley de Financiamiento, que incluye gravar con el IVA del 19% algunos productos de la canasta familiar, y a la cual se opone hasta su partido, el Centro Democrático. Con esa reforma, el gobierno busca tapar parcialmente un déficit de 14 billones de pesos, unos 456 millones de dólares, del presupuesto de 2019 heredado del anterior gobierno, pero sobre el cual el mandatario prefiere no culpar a nadie. No llegamos a la presidencia con actitud quejumbrosa. Llegamos a recibir los retos y a enfrentarlos, afirmó con el talante conciliador que lo caracteriza y que para muchos es una señal de debilidad. No obstante, su gobierno ha mostrado una especial firmeza en materia de seguridad ciudadana, como cuando prohibió por decreto la dosis personal de drogas para enfrentar el crecimiento del consumo entre niños y adolescentes, un asunto recurrente en los talleres Construyendo País que cada semana celebra en alguna región para escuchar a la gente y proponer soluciones. En esas giras ha dejado claro que,
Contrario a lo que muchos decían, no está entre sus planes hacer trizas el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, e incluso recibió a algunos de sus líderes en la Casa de Nariño con ocasión de la consulta anticorrupción que aglutinó a todas las fuerzas del país. Más difícil le ha resultado lidiar con las protestas de los estudiantes que piden más recursos para las universidades públicas y que mañana volverán a las calles pese a que el gobierno ya firmó un acuerdo con los rectores. En el campo internacional, Duque cumplió su promesa de campaña de retirar a Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, por considerarla un instrumento al servicio del chavismo y ha defendido en distintos foros la necesidad de mantener el aislamiento al régimen de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. La crítica al chavismo y la necesidad de que la comunidad internacional ayude a Colombia a enfrentar el éxodo de decenas de miles de venezolanos ha sido una constante en sus visitas a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a las instituciones comunitarias en Bruselas, en foros internacionales en París o en su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. El gobierno se ha ganado el reconocimiento por su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico y en la denuncia de la crisis humanitaria y democrática causada por la dictadura de Maduro, resumió su partido en un balance de estos primeros 100 días de la administración de Duque.